Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en donde se encuentren. En nombre de mí de la felicidad, le damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera travesía de la felicidad organizacional. Les recordamos que la travesía, tenemos travesía de la felicidad organizacional cada 15 días y cada 15 días también tenemos otro modelo de aprendizaje denominado Happy Class, el cual de una vez aprovechamos para decirles que nuestro próximo Happy Class es el jueves 30. Va a estar con nosotros el equipo de Happyland a través de Angela Kohler con un tema sumamente interesante. El día de hoy, pues es un placer presentarles a nuestro conferencista o nuestro facilitador, Cristian Ramos, emisario para MIDE la Felicidad Colombia, adicionalmente conferencista internacional, líder del yoga de la risa, formado en temas de bienestar y de alegría. Además, es el creador y el director de Huellas de Sabiduría. El día de hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema sumamente interesante denominado cómo mejorar el hacer a través del ser en las organizaciones. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Cristian y gracias a todos por acompañarnos. Hola Cristian, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho poder compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Y bueno, gracias Patti por tu introducción y estoy aquí para servirles y apoyarles. Entonces, muy bien, como Patti lo manifestó, vamos a trabajar sobre una pregunta muy simple y es cómo mejorar el hacer desde el ser en las organizaciones. Bien, pero antes de iniciar con esto, yo quisiera invitarles a que establezcamos unos acuerdos. Yo les voy a plantear y si ustedes están de acuerdo, pues lo asumen. Si no, entonces pues es el momento de decir y de pronto plantear un nuevo acuerdo. Ese acuerdo es mantener los micrófonos siempre en silencio, bien, silenciados. Ese es el primero. El segundo es estar de principio a fin en este espacio. ¿Bien? Muchas veces ocurre que las personas van a una conferencia o una videoconferencia y se van, dejan las cosas a medias porque tienen otros motivos. Entonces, eso es como cuando se va al odontólogo. ¿Bien? O en mitad de la cita odontológica no digo, me tengo que ir y me voy y dejo el trabajo a medias. Y en una cirugía tampoco hacemos eso. Entonces es el compromiso de estar en este espacio para aprovecharlo al máximo. El otro acuerdo que yo les propongo es estar en el aquí y en el ahora. Es decir, las videoconferencias tienen una particularidad y es que permiten otras funciones mientras se está en la videoconferencia. Entonces yo puedo estar revisando correo, enviando correo, yo puedo estar enviando información o leyendo información de WhatsApp. Entonces no, es estar al 100% en el aquí y en el ahora para que este espacio realmente tenga un valor y sea significativo y no sea simplemente un espacio más de los tantos. Entonces, si están de acuerdo, pues esa es la invitación de inicio y iniciamos. Entonces, muy bien, por aquí estoy viendo chat y perfecto. Correcto con esos tres acuerdos. Muy bien. Entonces, ya saben, mi nombre es Cristian. Encontremos. Muy sencillo, vamos a entrelazar nuestras manos y las vamos a llevar arriba. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos esto y elevamos nuestras manos, nuestros brazos, la columna se endereza. ¿Bien? Entonces, ese es el momento. Esa es la forma de uno organizar su postura corporal en una silla. ¿Bien? Por el teléfono. Estamos permaneciendo mucho tiempo. Entonces, es el momento de estirar. Muy bien.
bajamos. Perfecto. Ahora quiero invitar el hombro izquierdo y la mano derecha por encima de la cabeza. La mano que está en el hombro baja el hombro y la mano que está en la cabeza la lleva en la otra dirección para que toda esta zona de nuestro cuello estire. Vamos a sostener allí. Vamos a dibujar una sonrisa mientras que lo hacemos y sostenemos. Muy bien. Regresamos, cambiamos al otro lado, estiramos, sonreímos y sostenemos. Recuerden que cada estiramiento debe al menos tener una duración de 10 segundos. Bien, entre 10 y 15 segundos. Soltamos. Ahora quiero que coloquemos nuestras manos en la posición del mudra de la oración, de oración. Unimos nuestras palmas y llevamos nuestros dedos debajo del maxilar inferior. Inhalamos profundo y llevamos la cabeza atrás y sostenemos. En esa posición dibujamos una sonrisa. Entrelazamos ahora nuestras manos, las llevamos por detrás del occipital, inhalamos profundo, llevamos la cabeza abajo, uniendo el maxilar inferior a nuestro esternón y sostenemos. Dibujamos una sonrisa. Regresamos. Muy bien. Y vamos a hacer círculos desde los hombros hacia atrás. Nos detenemos y ahora en la otra dirección. Nos detenemos. Muy bien, les voy a invitar y a enseñar un ejercicio muy simple. Es probable que muchos de ustedes lo conozcan ya. Vamos entonces a recordar un ejercicio de bioenergética. Es muy simple. Consiste en elevar los hombros, en sostener la respiración y luego soltar. Soltar por la boca el aire inhalado con un ¡ah! Bien, básicamente el ejercicio se los explico para que tenga un sentido. Bien, cuando nosotros inhalamos profundo, cuando sostenemos, le estamos dando el tiempo para que esa parte positiva vaya recogiendo todo lo negativo. Y cuando soltamos la tensión de hombros, cuando soltamos el aliento, va a salir de nosotros todo aquello que no deba estar con nosotros. Es decir, inhalamos profundo, subimos nuestros hombros y sostenemos la tensión. Exhalamos y soltamos. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos profundo. Sostenemos la tensión en los hombros, en el trapecio. Exhalamos y soltamos. Y una última oportunidad, una última vez. Inhalamos profundo. Tensionamos, sostenemos. Exhalamos y soltamos. Muy bien. Este ejercicio es muy simple, pero muy efectivo. Continuamos. Vamos a frotar nuestras manos, una junto a la otra, generando temperatura en nuestras manos. No lo vamos a hacer muy rápido. Lo hacemos de una forma lenta, pero mantenemos un ritmo. Y vamos a colocar las manos como aparecen allí esas manitos en negro en la pantalla, como unos coquitos. Y los vamos a llevar encima de nuestras orejas. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Frotamos nuestras manos nuevamente. Hacemos de nuevo los coquitos y los colocamos sobre nuestros ojos.
Las personas que tienen anteojos se los pueden retirar y la idea es cubrir con nuestras manos para que no entre ni un solo poquito de luz. En esa posición, sonreímos, inhalamos profundo y exhalamos profundo y exhalamos. Frotamos nuevamente nuestras manos. Llevamos nuestra mano izquierda al centro de nuestro pecho, sobre el esternón, y nuestra mano derecha encima de nuestra mano izquierda. En esta posición vamos a recordar la respiración a 4 tiempos. Primer tiempo, inhalamos lentamente. Segundo tiempo, sostenemos el aire inhalado. Cuarto tiempo, nos quedamos sin aire. Inhalamos profundo. Sostenemos. Exhalamos. Nos quedamos sin aire. Inhalamos profundo. Sostenemos. Exhalamos lentamente. Nos quedamos sin aire. Inhalamos profundo. Sostenemos. Exhalamos. Nos quedamos sin aire. Inhalamos profundo. Exhalamos lentamente. Nos quedamos sin aire. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Continuamos. Inhalando y exhalando lenta y profundamente. Recordemos mantener nuestra buena posición corporal. Y estamos listos. Muy bien. Ahí tenemos la pregunta. ¿Cómo mejorar el hacer desde el ser en las organizaciones? Vamos a ir directo a la respuesta y vamos a trabajar desde allí. No los voy a tener la media horita para al final darles la respuesta. No, la respuesta la reciben desde ahora. Nosotros mejoramos el hacer desde el ser. Muy simple, con información. Esa es la respuesta. ¿Bien? Pero no información para el hacer. Vamos a diferenciar. La información para el hacer es que si yo soy abogado, entonces tengo mucha información respecto a las leyes, a las normas, a la Constitución. ¿Bien? Esta es información para el ser. Esa es la manera en que nosotros podemos mejorar el hacer y mejoramos el hacer. Esa información para el ser, pues hace que mejoremos en todos los roles. ¿Sí? La vida es de roles y cada rol es un hacer. ¿Bien? A nivel organizacional, entonces yo puedo tener el rol de secretario, el rol de gerente, el rol de contador, ¿bien? El rol de portero, etcétera, etcétera. Pero la misma vida, pues nos trae esos roles por muchísimos, por montones. El solo hecho de nacer ya nos hizo nacer con un rol de hijo. Si antes de nosotros había nacido alguien, entonces nacimos ya con el rol de hijo y rol de hermano. Si fuimos el primero en nacer, entonces rol de hijo, pero si más adelante nace otro, cuando nace ese otro, ya nos otorga el rol de hermanos. Si cuando nacimos nuestros abuelos estaban, pues entonces nacemos con rol de hijo, rol de hermano, rol de nieto. La vida es roles, roles. Vamos a la escuela, rol de estudiante. ¿Eh? Nos enamoramos, rol de pareja. Estudiamos una carrera y culminamos el estudio y automáticamente entonces desempeñamos el rol de esa profesión. Rol de médico, rol de economista. Somos deportistas y entonces desempeñamos ese rol de deportista. Roles, roles, la vida es de roles y cada rol es un hacer. Entonces, cuando nosotros mejoramos
como seres humanos, a través de información, pues vamos a mejorar en el hacer. Vamos a profundizar sobre eso. Bien. Quiero que en este momento pensemos, recordemos en alguien que en algún momento nosotros hayamos observado en sufrimiento. ¿Sí? De pronto en la empresa, en la oficina, ¿sí? Un compañero, una compañera. ¿Sí? O bueno, si no recuerdan a alguien, de pronto ustedes mismos piensen en este momento por qué están sufriendo en este momento o por qué sufrieron la última vez. ¿Sí? Y yo les podré decir que sin conocerles, sin estar con ustedes, sin conocer a esa persona de la oficina que ustedes vieron en sufrimiento, yo les puedo decir por qué ustedes sufrieron o sufren, o esa persona, o inclusive las personas que no están acompañándonos en este momento, es decir, la humanidad entera. Nosotros los seres humanos sufrimos por tres elementos. Esos tres elementos, esos tres aspectos son la salud, la prosperidad y las relaciones. Entonces nosotros como seres humanos, ¿qué sería el primer aspecto? Entonces, algo que se relaciona a mi salud, es decir, no me funciona, me genera dolor, ¿sí? No estoy bien, ¿sí? Me duele la cabeza, una mujer puede tener un cólico menstrual, ¿sí? A una mujer puede estar en sufrimiento por la salud porque le hicieron una biopsia de seno y el resultado es un tumor que es maligno y le informaron que tiene que hacerse, irradiarse, radioterapia y quimioterapia. Entonces, ese es su sufrimiento. O sea, nosotros los seres humanos sufrimos por eso. Si no es por la salud, entonces sufrimos por algo relacionado a la prosperidad, es decir, a la parte material. ¿Bien? Situaciones como no tengo empleo. Me llegó una carta el día de hoy donde dicen que gracias por mis servicios, pero que ya la compañía no puede continuar conmigo. Entonces viene el sufrimiento por eso material, ¿bien? O porque el dinero que me ingresa no me alcanza para mis gastos, o porque me embargaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se relaciona con la parte material. Y si no es por la salud ni por la materia, entonces es por algo que tiene que ver con las relaciones. Discutí con mi hijo, con mi padre, con mi jefe. Esos son los tres aspectos por los cuales nosotros los seres humanos sufrimos. Puede ser uno de los tres, dos de los tres o el combo completo. El combo completo sería algo así como estoy enfermo, no tengo dinero y mi esposa se fue con mis hijos. ¿Sí? Ese sería como el escenario más complejo. ¿Sí? Yo les quiero preguntar, ¿sí? Si aquí hay alguien que haya sufrido por algo diferente a estos tres aspectos. Porque si es así, lo pueden escribir en el chat o levantan micrófono y lo comparten. De esa manera, al instante, y entonces lo modificamos. Entonces quizás diremos, no son tres aspectos por los cuales sufre el ser humano, sino que son cuatro, quizás 5 o 6. ¿Bien? Entonces aquí abro un espacio para que alguien comparte, ¿bien? Si ha sufrido o piensa o ha visto sufrir a alguien por algo diferente. Cristian, una pregunta. Bueno, la pregunta mía es, ¿solamente sufrimos entonces por esos tres aspectos si estás diciendo que miremos otro aspecto, no? Sí, exactamente. 3, y la invitación es que si tú consideras o alguien considera que hay un cuarto aspecto, un quinto aspecto, por favor, compártanlo para que le hagamos un análisis. A ver si ese aspecto está dentro de uno de estos tres o realmente es un cuarto aspecto. A mí sí me gustaría preguntar si la cuestión de la búsqueda de la identidad y de formar tu carácter está dentro de la parte de prosperidad. Si es Mira, así, ajá. sí, continúa, por favor.
Porque si es así, ya contesto la pregunta, porque hablar de prosperidad muchas veces estamos relacionados a la cuestión material o económica, pero en realidad estamos hablando del pensamiento y de la riqueza interna, pero de entender, o sea, realmente tú quién eres, cuál es tu valor y eso te define, ¿no? Entonces, ahí Exactamente. es donde simplemente es como mi pregunta, como para reafirmar esa parte o simplemente pues abrirme pues, para aprender, ¿no? Y reconstruir ese punto. Gracias, Paloma. Excelente tu pregunta. El fortalecer el carácter, ¿bien? Se ubicaría más hacia la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿Bien? Es decir, cuando yo soy una persona insegura, cuando se me dificulta decir no, se me dificulta decir sí, por ejemplo, más que con la parte material y de prosperidad, no, es más hacia la parte de mi relación conmigo mismo, ¿bien? De lo que soy, de aceptarme, de sin pena, sin miedo alguno, de decirle a alguien mirando a los ojos no, de decirle sí y de hacerlo, ¿bien? Cuando tú encuentras personas con alguna situación en su carácter, ¿bien? Y aquí probablemente hay psicólogos, ¿bien? ¿Qué es lo que está pasando al interior de esa persona? ¿Bien? Entonces, iríamos hacia la parte de relaciones. Esto no es absoluto, porque digamos que un mismo síntoma, una misma situación, en una persona puede ubicarse en relaciones, en otro se puede ubicar en salud o en prosperidad. Pero en términos generales, ¿bien? Lo que tú estás diciendo de fortalecer el carácter, la personalidad, es la relación conmigo mismo, ¿bien? Para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Así como a veces yo he tenido personas que han manifestado, digamos, en un auditorio, mire, yo estoy sufriendo por algo totalmente diferente. ¿Bien? Lo quieres compartir y la persona lo ha compartido. Sí, mire, yo hace 6 meses enterré a mi hijo. Y entonces es la muerte del hijo el sufrimiento. Pero eso va en relaciones también, porque realmente lo que había entre esa madre y ese hijo era una relación. Cuando parte el hijo, lo que se afecta es la relación que existía entre esa madre y ese hijo. Y por eso es el sufrimiento. ¿Bien? Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, lo mío es diferente porque es depresión. ¿Sí? Entonces, esa depresión muchas veces va en salud, en el primer aspecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se evalúa a nivel hormonal y entonces se dan cuenta, de acuerdo a esas mediciones, que efectivamente hay un desbalance hormonal y es el que está originando esa depresión. Pero muchas veces hay personas que manifiestan, mire, a mí me hicieron todos los exámenes y todo está bien, pero yo sigo estando deprimido. A mí no me provoca hacer nada, no me provoca vivir. ¿Bien? Y eso va a lo relacional, porque esa persona incluso dice, mire, yo soy próspero, yo soy próspera, yo soy exitoso. Eso va a lo relacional. ¿Bien? Esas crisis existenciales. Y a una relación muy especial, y es la relación de esa persona o la relación de nosotros con lo superior. ¿Bien? Llámese Dios, llámese Maestro Jesús, llámese universo, energía, como lo llames. ¿Bien? ¿Cómo estás conectando con lo que te rodea? ¿Bien? Entonces, cuando tú trabajas en esa conexión, de manera libre, de acuerdo a tu creencia, a lo que tú consideras, entonces mejoras esa relación y no va a pasar por tu cabeza el quitarte la vida, el estar deprimido, sino que viene la comprensión. ¿Bien? Pero tranquila, Paloma, que vamos a seguir profundizando. ¿Bien? Entonces, Muchas gracias. con el mayor Cristian, gusto. Adelante. Alex levantó la mano, Alex Cruz, entonces adelante, querías Adelante, hacer Alex. una pregunta, una intervención, cuéntanos. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un fuerte abrazo a todos los emisarios y a los invitados. Yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, es como se podría decir como un aporte, pero es una mezcla de ambas. Parte de lo que tú comentas ahora, mi duda surge va muy relacionado con la falta de inteligencia emocional, el no tener un propósito en la vida, el no conocerse a uno mismo.
No sé si, porque estaba poniendo atención así muy detallado a lo que estabas explicando precisamente con esta diapositiva y me quedó esa pequeña duda. O sea, aparte de lo que tú estás diciendo ahora, de los problemas de salud, prosperidad, relaciones, eso parte desde la inteligencia emocional, porque me imagino que hay muchas, al no tener inteligencia emocional, el no conocerse uno mismo, es donde vienen como que las enfermedades psicosomáticas, desde la parte de la psicología. Pero desde tu experiencia, ¿tú crees que lo que estás comentando ahora, el punto número uno de partida es ese? O sea, el no conocerse uno mismo, la falta de la inteligencia emocional, el no estar bien con uno mismo como primera relación. Eso es más que todo mi pregunta, porque sí me gustó mucho el tema, pero en lo que dijiste ahorita sí me hizo mucho espejo, porque me creó como un bache de cómo se puede relacionar eso con la verdadera identidad, por ejemplo, de los que estamos escuchando, o de cada uno, pues. Alex, gracias. Bien, si comprendo, ese fue un aporte, pregunta, digamos que vamos a complementar, ¿sí? O a separar, digamos, la esencia, ¿bien? De la cáscara, ¿sí? Del empaque. Y la esencia aquí sería que cuando tú vas al origen, estamos hablando de información. Inteligencia emocional es información. Es la persona que ha trabajado una información, que la ha, cuando digo trabajado, no es simplemente leído, escuchado, sino que la ha puesto en práctica, ¿bien? Que se ha ejercitado, ¿bien? Y a través de ese desarrollo, de ese ejercicio, se ha preparado para cuando se presente una situación, entonces la afronte de una manera diferente. Pero finalmente, ¿qué es eso? Información. Miren, cuando uno se mueve a nivel organizacional, pues encuentra trabajo en equipo, uno encuentra sinergia, uno encuentra términos crowdsourcing, uno encuentra inteligencia emocional, términos y términos. Y cuando vamos al detrás de eso, es información. Y no es información nueva, ¿sí? A veces el término sí es nuevo para referirse a algo, pero esa información tú la encuentras en la Biblia o en otros libros sagrados. Está allí, está en otro lenguaje, pero está allí presente. Es decir, información. Lo importante de la información es poderla llevar a la práctica, ¿sí? Permíteme un momento, Alex, que ahora que continuemos, quizás vamos a profundizar un poco más en esto que estamos hablando y ahí vas a tener mayor claridad. ¿Hay alguna otra persona o personas que tengan alguna otra pregunta? Cristian, esto lo podemos como medir, es decir, en escalones de importancia, pues mira, en el tema de la salud, prosperidad, relaciones. ¿Se puede medir Sí. cuál es más importante que el otro en una balanza o son los tres importantes? May, los tres son igual de importantes. ¿Por qué? Porque cuando se afecta uno de ellos y esa afectación se mantiene, afecta a los otros dos. ¿Bien? Entonces no es que uno sea más importante que otro. Sí tienen un orden, pero ya vamos a hablar más adelante de ese orden. Entonces te doy un ejemplo. Cualquiera de nosotros afronta una situación de salud, ¿bien? Pero pues no una gripa, sino digamos la experiencia del cáncer, que es una experiencia de aprendizaje, ¿bien? Pero no nos vamos a meter por allá de lo psicosomático y lo que hablaba Alex, que es valiosísimo. Ya habrá otro espacio para eso. Pero digamos que a mí me diagnosticaron cáncer. Empecé la quimio y la radioterapia. Estoy con toda mi energía, pero resulta que esa radiación y esas altas dosis de medicamentos hacen que mi energía vital disminuya, ¿bien? Que el cuerpo no me dé. Y entonces eso empieza a afectar mi prosperidad, porque ya no voy al trabajo, ¿bien? Ya no puedo hacerlo. Y cuando lo hago no al 100% de mis capacidades, ¿bien? Pero si esa situación se mantiene, ¿bien? Entonces mis relaciones también se empiezan a afectar, porque hay personas que no comprenden qué es este proceso y se alejan de mí. O porque yo mismo, cuando no tengo información, entonces me alejo de los demás. Y entonces se va afectando lo otro. Digamos que no, estoy bien de salud,
pero resulta que quedé sin trabajo. ¿Bien? Y entonces yo tengo quizás una liquidación, unos ahorros, una capacidad de endeudamiento, pero cuando eso se va agotando y eso se va alargando en el tiempo, entonces resulta que es que yo no duermo. Como no sé darle manejo, entonces no duermo y ya llevo 3 meses sin trabajo, pero 3 meses sin dormir. ¿Bien? Porque es que me queda esta pensadera. Como no tengo información, entonces mi cuerpo se debilita y termino entonces estando con un déficit en lo material y enfermándome. Pero además de esto, yo enfermo y sin dinero, pues resulta que quizás mi pareja, mi esposa, ve que el barco se hunde y ella no tiene otra información diferente y considera con la información que tiene que lo mejor es irse con los niños, pues se va. Y entonces miren cómo la prosperidad terminó afectando la salud y las relaciones. ¿Bien? O al revés, no, yo estoy bien de salud, yo soy exitoso, yo soy próspero, pero resulta que mi amada se fue. Y yo entro en una depresión. ¿Bien? Y yo entro en una tristeza profunda. Y en esa tristeza mi sistema inmunológico se deprime. Y entonces enfermo. Y no solamente eso, sino es que no me provoca trabajar. Y entonces se empiezan a afectar los otros 2 aspectos. Es decir, que los 3 son importantísimos. ¿Bien? Y ahí está nuestro trabajo interior en tenerlos identificados y protegerlos. ¿Bien? Porque esos 3 factores siempre están en nuestra vida, son cíclicos. Nosotros no los podemos evitar. ¿Sí? La vida es una diferencia entre lo ideal y lo real. ¿Bien? Lo ideal es no enfermar. Lo ideal es nunca tener una preocupación, una inquietud de tipo material. Lo ideal es nunca tener ninguna situación relacional, ni con la pareja, ni con el jefe, ni con el hijo, ni con el padre, ni con el vecino, ni con nadie. Eso es lo ideal. Pero lo real es que la vida te envía la enfermedad, la vida te trae una situación económica en algún momento o en varios momentos, una quiebra, cuántas cosas. O la vida te trae una situación en lo relacional. ¿Bien? Entonces los 3 son importantes. Los 3 siempre llegan a nosotros, pero de acuerdo a la información que nosotros tengamos, vamos a afrontar eso. ¿Bien? Si no tenemos información, vamos a sufrir. Y si sufre, fíjese usted cómo está ese hacer, se afecta automáticamente. ¿Bien? Pero si tenemos información, entonces ese hacer fluye como tal. Ahora, sí tienen un orden, y es el orden que estamos viendo allí. Primero la salud, luego la prosperidad y luego las relaciones. Imaginen en este momento que usted tiene los 3, tiene el combo completo. Estoy enfermo, sin dinero y me abandonó mi pareja. ¿Bien? Entonces eso es una lista, ¿no? De pendientes en la cual trabajar. Pero todos sabemos que hay que establecer prioridades. ¿Cuál sería el orden de establecimiento de prioridades? El que está allí. Primero, entonces, vamos a la salud. Ese es el 1. Luego trabajar más adelantico. Pero siguiendo en esto, May y Alex y todos ustedes, vamos a resumir esto en esta frase que les aparece allí en pantalla. Todo aquel que sufre se encuentra en ignorancia. Todo aquel que no sufre en sabiduría. ¿Sí? Digamos que traemos a la persona de la foto anterior, a esa mujer en sufrimiento. Eso es lo que proyecta en la imagen. Y nos acercamos a ella o nos acercamos al compañero, a la compañera de trabajo que está en sufrimiento. Nos paramos junto a ella y le decimos, todo aquel que sufre se encuentra en ignorancia. Y todo aquel que no sufre se encuentra en sabiduría. Pues esa persona obviamente, ¿qué va a decir? Es decir, nos va a mirar y nos va a decir, tras de este dolor, de este sufrimiento, usted me está diciendo a mí, ignorante. Claro, eso nos recuerda algo, ¿sí? Y es que ese no es el momento para nosotros salir con una frase de este tipo, ¿sí? Ese es el momento de estar en silencio acompañando a ese ser, ¿sí? Ese es el momento, no para preguntarle, ¿te puedo abrazar? No. Es el momento en que si a nosotros nos nace abrazar a esa persona, no lo tenemos por qué racionalizar. Lo que tenemos que hacer es abrazar a esa persona en silencio y darle todo nuestro amor. ¿Bien? No es momento para decirle a esa persona, ¿qué pasó? ¿Por qué llora?
¿sí? No es momento para esas preguntas. No es momento, si esa persona nos comparte que se murió Misifú. ¿Y quién es Misifú? Mi gato. Le digamos nosotros, por esa bobada, por un gato. No, no es momento. Como no tienen información y no saben, empiezan, ¿sí? O ven a la persona y resulta que la persona nos ve y por pena empieza a cubrirse sus lágrimas para que no le veamos en ese estado. No, si tenemos información y vemos que la persona trata de guardar esas lágrimas, es momento de nosotros decirle, deja que eso salga. No de preguntarle qué es lo que pasa, sino deja que eso salga y de estar allí. ¿Bien? Cuando esa persona sale de esa situación emocional, ¿sí? Y tiene claridad, es decir, su mente por la emoción, quizás así, allí en ese momento sí podemos llegar nosotros y compartirle esa frase, ¿sí? Porque esa frase no tiene nada de insultante. Cuando nosotros la analizamos, entonces la vamos a comprender. Y es muy sencillo. Todo aquel que sufre se encuentra en ignorancia. ¿Quién está en ignorancia? El ignorante. ¿Y quién es el ignorante? El que ignora. ¿Y quién es el que ignora? El que no sabe. ¿Cierto? Ignorar es no saber. Pero miren, todo aquel que no sufre se encuentra en sabiduría. ¿Quién está en sabiduría? El sabio. Y el sabio sabe. Es decir, que todo aquel que sufre no sabe y el que no sufre sabe. ¿Y cuál es la diferencia entre el que no sabe y el que sabe? Información. ¿Comprenden? Cristian. Adelante. Hay dos personas que han alzado la mano. Nos dio mucha risa cuando dijiste lo de decirle a la señora angustiada porque Eli desde Bruselas nos dijo, no, nos dan una cachetada. Y muy buena la frase. En el chat nos han hecho comentarios muy interesantes que te quiero leer y ya le damos la oportunidad a las personas que levantaron la mano. Perfecto. Adelante. Dice, información, podemos tener todos en el manejo de esa información, puede generar alegría o tristeza, felicidad o no, nos dice Mario. Adriana Díaz dice, la forma como asimilemos la información es lo que hace que la transformemos de manera positiva o no en nosotros y en los demás. Y bueno, lo que nos comenta Eli de Bélgica, te ganas una cachetada de una si dices esa frase. Rosemary dice que muy buena frase. Patti, que excelente frase. Alex dice, pero ¿qué pasa cuando sabes y no haces? Cuando sabes y no haces, es que no sabes. Crees que sabes, pero no sabes. Cuando realmente sabes, entonces lo haces. Si no lo haces es porque no sabes. Okay. Crees que sabes, pero no sabes realmente. Diana Velasco nos dice empatía y hay tres personas que levantaron la mano. Una de ellas Adelante. es Eli, precisamente te saludamos desde Bélgica. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer ese esfuerzo, que allá ya es bastante caída la tardecita noche. Gracias a ustedes por el tema tan interesante. Y mi pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, muy bien. ¿Me Adelante. escuchan? sí. Sí. Y mi pregunta es que yo considero que podemos tener estos tres niveles en balance, o sea, que podemos lograr estar bien en estos tres aspectos. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo me considero demasiado positiva, hasta el punto que yo soy capaz de sacarle una frase como esas a alguien porque le veo el lado positivo. Por eso me atrevo a decir que me gano una cachetada, porque yo generalmente no me gano cachetadas, pero sí muchos comentarios por ser muy positiva y por creer que uno puede lograr tener un equilibrio emocional teniendo esos tres aspectos de la vida bien balanceados. Y quisiera saber tú qué opinas de eso, de si es posible tener un equilibrio. Eli, me alegra muchísimo saber que eres una persona positiva. Bien, eres ejemplo y te felicito por eso. De todas formas, la vida nos enseña
a respetar los procesos de los demás. Es decir, yo puedo tener un trabajo en mí, un trabajo interior, una información que la llevo a la práctica, pero veo a alguien en sufrimiento. ¿Sí? Entonces, la manera en la cual yo respeto ese proceso es diciéndole a esa persona, mira, bueno, fuera del apoyo de lo que nazca desde el corazón, yo tengo una información que aplico en mi vida, que a mí me ha funcionado. Si en algún momento consideras o quieres conocerla, pues me avisas y yo te la comparto. Ese es el respeto hacia el sufrimiento y el proceso de esa otra persona. Bien, puede que esa persona se demore 1 año, quizás 2 años, en pasar por muchísimas profesionales, personas, situaciones, de tocar fondo. Y en ese momento, pues viene a ti, ¿sí? Y te dice, óyeme, Eli, yo siempre he visto que tú eres positiva, tú ¿cómo haces? ¿Sí? Compárteme. Entonces te abre la puerta, ¿sí? Pero cuando la persona está en sufrimiento y tú llegas, puede ser con una información real, ¿sí? Verificada, que ya lo vamos a ver más adelante, pues la persona no te quiere ni escuchar, ¿bien? Y entonces pueden surgir muchas cosas, pero básicamente es el aprender a respetar. Y más allá de que me alegra muchísimo tu positivismo, es recordar, ¿bien? Que la vida, por ejemplo, les comparto, yo me encuentro en Cali, en Colombia, esta mañana amanecimos con mucha lluvia y frío. En este momento, aquí al frente, detrás de la pantalla del equipo, estoy viendo un sol maravilloso, ¿bien? La vida es eso, ¿sí? Hay días soleados, ¿sí? Digamos días de verano, donde todo está perfecto, donde el cielo está limpio, azul, hermoso. Pero cuando estamos en toda esa perfección, es decir, estoy bien en mi salud, estoy bien en lo material, estoy bien en mis relaciones, todo fluye en mi vida, sin ser negativo, sino simplemente observando la naturaleza, vamos a comprender que tarde o temprano va a llegar una nube gris, ¿sí? Va a ser una llovizna leve, podrá ser una gripa en la salud, o podrá ser una tormenta fuerte y podrá ser el cáncer que hablábamos ahora, ¿bien? Pero la vida es eso, cíclica, ¿sí? Lo importante es cómo cada uno de nosotros afronta. Hay personas que quizás esta mañana aquí en Cali levantaron y dijeron, ¡ay, qué llovedera! No, qué horror. ¿Sí? Otras personas como yo, qué hermosura, qué rico esta lluvia. Y puede que en este momento, aquí en Cali, hay personas que ven el sol de esta forma y dicen, qué calor, este solazo, no, 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 no. ¿Sí? Pero hay personas que como yo, sin poder salir, ¿sí? Pero entonces sienten el calor en la casa, en el apartamento donde se encuentran. Pero hay personas como yo que les dice a ustedes, un sol maravilloso, hermoso, ¿sí? Porque la belleza, y ojo a esto que les va a encantar, no se encuentra en lo observado, sino en el observador. Bien. Entonces, quiero continuar. Cristian, es que hay 3 personas todavía que alzaron la mano. Qué pena. Listo, perfecto. Bueno, hay algo que me ha gustado mucho que ha escrito José Roberto. Dice, si tienes conciencia del sufrimiento a la hora de superarlo, se acumula sabiduría. Y creo que eso es verdad. Sí. Cuando tienes malas experiencias, vivencias, creo que, bueno, al superarlo, al salir adelante, te deja una enseñanza y te vuelves más sabio. Sí, realmente, May, y leyendo lo de José Roberto, hay algo muy interesante. A mí siempre me terminan preguntando algo en particular, que se los comparto porque podrá empezar a surgir, y es, mire, ¿y usted de dónde eso que dice, eso, pues eso está como tan bonito, tan agradable, me gusta? ¿Usted dónde aprendió eso? ¿Sí? Y yo le digo a las personas que nosotros los seres humanos tenemos 2 tipos de maestros. Unos maestros, entre comillas, digámoslos, llamémoslos así maestros, como lo que estoy haciendo yo en ese momento. Y es decirles a ustedes de una manera amorosa y a través de un lenguaje amoroso muchas cosas. ¿Bien? Esos son los maestros. ¿Bien? Pero están los verdaderos maestros. Y los verdaderos maestros
son todas aquellas personas o situaciones que nos han hecho sentir en nuestro interior rabia, tristeza, miedo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues mi verdadero, mire, yo tuve la oportunidad de estar con Chopra, yo tuve la oportunidad de estar con el gurú, con Guruberto, con Cristian, con yo no sé quién, maravilloso. Pero los verdaderos aprendizajes, los verdaderos maestros son una separación de padres, una experiencia en la droga, atravesar un cáncer, estar en una quiebra económica. Esos son una separación, esos son los verdaderos maestros, ¿sí? Que no son maestros hasta el momento en que tú aprendes de ese ser o de esa situación y la aceptas y la agradeces y dices, lo mejor que me pudo a mí haber pasado fue esto. ¿Sí? Pero ahí la comprensión nula, porque alguien podrá decir, pero ¿cómo? Yo fui abusado o abusada. Del momento en que tú te liberes de, entonces tú vas a agradecer, porque lo que tú eres hoy es gracias a todas esas experiencias que viviste. Entonces, allí viene esos dos tipos de maestros. Los que hablan bonito, pues, entre comillas, y los que te golpean. ¿Bien? Okay. Cuando tú entonces ya te vuelves inmune a eso, entonces ya tienes sabiduría. Ahí realmente la información la estás aplicando, ¿sí? No se está quedando en una teoría más como tal. ¿Hay alguien más? Ya apareció Elizabeth, que dice Guruberto, claro. Guruberto. Guruberto, porque hay mucho gurú. Bueno. Estoy muerta de la risa, me encanta, disculpa. Guruberto. Bueno, tenemos, Doménica también alzó la mano. Doménica nos acompaña desde España y pues te escuchamos. Sí, escuchándote y de verdad que gracias por esa información, porque a mí me sirve particularmente para poner algunas cosas en orden, pero fíjate que yo no me puedo aislar del contexto. Y lo que tú dices me resuena muchísimo porque en este momento que estamos viviendo de confinamiento, aquí lo llamamos pausa obligada, escucho que unos, inclusive desde el principio, oye, pero qué horrible estar encerrado, esto aquí, no puedo salir, no puedo estar con mis amigos, no puedo salir de compra, mientras que otras personas, en mi caso, digo, ay, esto lo vamos a extrañar cuando todo vuelva a la normalidad. Qué espacio tan maravilloso. Yo creo que también el COVID-19 es un gran maestro. Llegó en un momento en el que tenemos que aprender muchísimas cosas, seamos positivos, seamos negativos, pero definitivamente cada semana que pasa y cada semana que nos exige la salud, que nos exige el medio ambiente, o sea, la tierra nos está exigiendo a un alto, porque es un gran maestro que nos dice desde afuera que no hemos tenido la capacidad de decirlo nosotros mismos, haz un alto, revisa, valora. Entonces, hoy por hoy, creo que esta pandemia, que no la habíamos vivido, sino que hace 100 años pasó algo similar, estamos en este momento que la invitación es aprovecharla. Sí, esto va a traer cambios, no vamos a ser los mismos, las empresas no van a ser las mismas, las personas, los países, pero hasta que no entendamos que eso no es así, creo que no se van a abrir los confines y los límites para volver a disfrutar la naturaleza. Es más que todo más que una pregunta, quiero validarlo contigo en función de lo que estoy escuchando. Sí, gracias, Doménica. Y por supuesto, hagamos un análisis, digamos, un paralelo muy rápidamente respecto a lo que estamos viviendo como humanidad y lo que estamos hablando en este espacio, ¿bien? De la salud, la prosperidad y las relaciones. La situación del coronavirus, el COVID-19, la pandemia, el aislamiento, pues ha generado o generará sufrimiento, ¿bien? Y entonces genera sufrimiento, ojo, a nivel de salud, pues a aquellas personas que se contagien del COVID-19, ¿bien? Pero atención, hay muchas personas, y esto es lo interesante, que no se han contagiado del COVID-19 físicamente, en su estructura física, pero sí a nivel mental, ¿bien? Y entonces las personas que ofrecen servicios de apoyo relacionados a la salud mental en este momento están congestionados, ¿bien? Porque esa persona no tiene una información diferente y está físicamente bien, pero su mente, ¿bien? Está en desequilibrio.
¿sí? Entonces se están afectando por esa parte. Ahora, el COVID puede que a una persona diga, no, yo estoy bien de salud, mi salud mental también está bien, mis emociones están bien, sin embargo, quedé sin empleo. Y entonces se le empezó a afectar la parte material, ¿correcto? Y hay otros casos de situaciones donde las personas empiezan a tener ya una afectación por la manera en que se relacionaban. Porque a mí me gustaba compartir con mis compañeros de trabajo, me gustaba ir al centro comercial, me gustaba hacer esta vida social. Todo eso es la manera en que me relacionaba. Entonces esto se me afecta cuando... Entonces viene el cambio. Cuando no hay información, se afecta o una o las dos o las tres, pero no van a haber 4 ni 5, máximo esas 3. ¿Bien? Pero cuando tienes información, entonces ahí viene la facilidad, ¿bien? La inteligencia emocional, la adaptabilidad, la resiliencia, y empiezas tú a trabajar ya con el término que le quieras utilizar, ¿bien? Pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son las personas que esto les ha afectado en menor medida? Las personas que tienen mayor nivel de información para el ser. Sí, No para el hacer, porque podemos encontrar personas profesionales, ¿sí? Inclusive, digamos un psiquiatra, un psicólogo, tiene muchísima información para el hacer, para su profesión. Sin embargo, en este momento está automedicando y tomando medicamentos como tal. Entonces, es información para el ser, y esa información para el ser no la están brindando las universidades, no la están brindando los colegios, no la están brindando los hogares, los padres. ¿Bien? Pero allí es donde nace algo muy interesante. Gracias, Cristian. Cristian, aquí hay una pregunta de Adriana Díaz García. ¿De acuerdo a lo que nos compartes, el sufrimiento es consciente siempre? Adriana, ¿dónde se encuentra? ¿Sabemos? Adriana, ¿dónde se encuentra? Yo no Hola. lo puedo ver. Colombia, Medellín. Colombia, Hola, Medellín. Adriana. Excelente pregunta. ¿Sí? El sufrimiento es consciente siempre. Cuando es consciente, no sufres. ¿Sí? Cuando tienes conciencia, no sufres. Digamos que tú sufres por la inconsciencia, por el no saber. ¿Sí? Y aquí se nos vienen muchísimos ejemplos. ¿Bien? Pero ¿cómo no voy a sufrir? Yo les comparto. Yo tengo 6 hijos, 4 biológicos y 2 de crianza, para un total de 6. ¿Bien? Cancelado lo que voy a decir. ¿Bien? Es que no pasa por mi mente, pero lo debo ilustrar con mi ejemplo. Si uno de mis hijos fallece, es decir, allí se está rompiendo una ley de naturaleza, que es básica, que dice que el que primero nace, primero se va. Entonces, la muerte de un hijo está violentando esa ley de naturaleza. ¿Bien? Y entonces se fue uno de mis hijos. Y entonces yo diría, no, yo no sufro o sufro. Es que usted habla muy bonito, es que usted dice esas cosas, pero es que lo quiero ver. Lo quiero ver usted aplicando eso que dice. ¿Sí? Entonces eso sería otra maestría, otra oportunidad de aprendizaje. Pero digamos que si Cristian, con la información que maneja, sufre, es que esa información, pues realmente era teoría y teoría. ¿Sí? Es decir, Cristian manejaba la teoría, pero no era consciente de esa información. Pero cuando Cristian, entonces, en un hipotético caso de esos, de violación del orden natural, pues Cristian no estaría en sufrimiento. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de los niveles de conciencia, que nos permiten afrontar las situaciones de muchas maneras. Hay muchísimos ejemplos que vienen de textos con miles y miles de años, donde hay personas que han sorprendido cómo han afrontado situaciones muy difíciles. ¿Bien? Y es un nivel de conciencia como tal. Acá veo que Alex nos comparte una página. Perfecto. Excelente. Bien. Si hay más preguntas, ya vuelvo a abrir otro espacio y continuamos, porque lo que sigue de pronto nos va a ayudar a profundizar un poco más y aclarar. Miren, la información del ser debe ser verificable. Eso es muy importante, porque cuando yo les
traigo esos tres elementos, salud, prosperidad y relaciones, y les digo entonces, ya saben, se los aprenden por favor como un lorito, como una lorita, ¿sí? ¿Cuáles son los tres aspectos por los cuales los seres humanos sufrimos? Y todos me contestan en una sola voz: salud, prosperidad, relaciones. Eso no sirve para nada. ¿Bien? No es porque lo diga Cristian, no es porque Cristian lo leyó, porque Cristian fue donde Guruberto y Guruberto se lo dijo. No, no es por eso. Es porque esa información es verificable por cualquiera de nosotros en cualquier momento y en cualquier tiempo. No importa si esa información la dice la persona de mayor cargo jerárquico en una organización o la de menor cargo jerárquico. No importa, porque esa información es. Y entonces, se los traigo acá. Ahí aparecieron los tres elementos. La salud, arriba, el dinero, la prosperidad, lo material, y las relaciones, el corazoncito. Esos son los tres aspectos. ¿Y eso de a dónde nace? Pues mire, para que no se nos olvide, en Latinoamérica, cuando una persona estornuda una vez, se dice salud. A la segunda se dice dinero y a la tercera se dice amor. Salud, dinero y amor. Y habrá alguna persona que en algún momento se podrá preguntar, ¿y por qué no primero amor y luego salud y de último dinero? Otras personalidades, de pronto algún presidente de alguna superpotencia dirá primero el dinero, luego la salud, luego el amor. Se abren muchas cosas. Pero ese orden que yo les he compartido es porque es observable en la naturaleza. ¿Sí? Ahí está. Muchas aves aprenden a volar porque su madre les da la patadita o los empuja con la cabeza, y el pajarito de instinto, como los pajaritos no tienen manos, pero sí tienen alas, mueven instintivamente sus alas la caída. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si un pajarito está enfermo? No tiene la suficiente fuerza para batir sus alas y entonces cae y muere o queda mal herido y fallece. ¿Qué pasa si ese pajarito tiene salud? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Qué pasa si ese pajarito tiene salud? Pues tiene el vigor, tiene la fuerza para picar en el suelo y sacar sus lombrices, que es el alimento. Y no solamente eso, sino que tiene la fuerza para tomar un palito, luego otro y hacer su nido. Porque todo animal en la naturaleza tiene un nido, tiene una madriguera, tiene una cueva o un lugar donde protegerse del frío. ¿Bien? Y cuando usted encuentra un pajarito con salud, con alimento y con un techo, entonces viene lo tercero. Y usted va a encontrar un pajarito que busca a la pajarita o a la pajarita buscando el pajarito. Y entonces le abre las alas, se mueve y entonces ahí viene la relación. Nunca en la naturaleza vas a encontrar un pajarito enfermo buscando pajarita. Nunca en la naturaleza vas a observar frío buscando pajarita. ¿Comprendes? Es decir, ese es el orden y la naturaleza no lo enseña. Para nosotros, los seres humanos, tener salud, ¿qué sería? Sería equilibrio, como la imagen que está allí. Que ahí puse una persona haciendo equilibrio en la cuerda floja. ¿Bien? Equilibrio a nivel anatofisiológico, es decir, de nuestra estructura y del funcionamiento de nuestra estructura. Equilibrio a nivel mental y a nivel emocional. Eso es salud. Es decir, lo contrario a estar enfermos. ¿Qué es enfermedad? Cuando trabajamos la palabrita etimológicamente, es falta de firmeza. ¿Bien? Entonces, falta de vigor. ¿Bien? Cuando enfermamos, entonces, estamos débiles. ¿Bien? Cuando estamos débiles, cualquier cosa nos hace daño. ¿Bien? Para los pajaritos, ellos no utilizan ni efectivo, ni créditos, ni tarjetas, absolutamente nada. Alimento y techo. Para nosotros los seres humanos están bien, pero nosotros empezamos a querer muchas otras cosas. Es que yo quiero que este techo sea mío, que no sea alquilado, que no sea del banco. Yo quiero que esto sea más grande, yo quiero tener este techo, pero quiero tener finca también, yo quiero cambiar el carro. Y empezamos a colocar otra serie de cosas y nos olvidamos de lo básico como tal.
Y finalmente, si nosotros tenemos equilibrio en nuestra salud, equilibrio en alimento y techo, pues ya todo lo demás, todas las relaciones es como nosotros las trabajamos, cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mi vecino, con mis compañeros de trabajo. ¿Bien? Esos son los 3 elementos y les aseguro que todos los que están aquí, muy seguramente, tienen un equilibrio en este momento de esos 3 aspectos. Pero quizás muchos de los presentes puedan tener una situación de sufrimiento y no se han dado cuenta de todo lo que tienen. Allí viene la valoración. ¿Bien? La valoración. Antes de abrir, veo que siguen escribiendo por acá y Diana, Oscar, me ayudan por favor con las preguntas del chat, porque ya pues vamos cerrando. Darle las gracias y por supuesto vamos a abrir aquí para seguir compartiendo. Bueno, Cristian, no hay una pregunta, pero hay un aporte de Adriana. Con base en el orden natural de los 3 elementos y lo que entiendo por el sufrimiento como una sensación motivada por cualquier condición que nos puede desgastar y nos pone tristes, ansiosos y preocupados, ¿aprendemos a ser resistentes entonces al sufrimiento? No, cuando tú te haces resistente, no quiere decir que no estés sufriendo, simplemente estás acumulando, ¿bien? Y acumulas y acumulas. Entonces hay una persona, por ejemplo, resulta que hay una persona que mira mal a otra. Y entonces esa persona me miró mal, yo también le miro mal, entonces la otra persona me dijo un insulto y yo le digo otro insulto y entonces esa persona me empuja, yo la empujo y ya sabemos todo dónde termina esto. Está la persona que es mirada por otro, digamos que llamémosle entre comillas que es resistente, ¿sí? A eso. Y entonces esa persona no hace nada. Y eso está muy bien, pero el día de mañana otra vez y otra vez y otra vez. Y llega el momento en que esa persona estalla. Y estalla y mostró una violencia jamás que nadie había visto. Quiere decir que esa persona, digamos, no era resistente, sino que lo que estaba haciendo era aguantar, aguantar. Y cuando uno aguanta, entonces eso se va acumulando. Y eso allá adentro empieza a hacer daño. Y eso allí adentro, tarde o temprano, estalla. Es muy diferente cuando una persona tiene un nivel de conciencia elevado, tiene una información que aplica, pues esa persona nunca va a responder a una agresión de esa forma, nunca va a tener que resistir a, sino que siempre va a dejar afuera. Es decir, nunca se va a afectar realmente. Pero ese ya es algo que cada uno de nosotros lo evalúa. ¿Cuántas personas no hay que sonríen y por dentro están con muchísima rabia en su interior? ¿Bien? ¿Cuántas personas hay que sonríen y no hay rabia en su interior? ¿Quién sabe eso? Pues cada uno de nosotros. La información debe ser verificable y la información, uno cómo puede decir, bueno, pero es que yo leí y me dijeron cómo hago para saber si esto es o no es. Pues llévalo a la práctica y experiméntalo, ¿sí? Y en esa experimentación, todo aquello que traiga a ti paz y tranquilidad interior, por allí es. Pero si hay algo que te quita tu paz interior, tu tranquilidad, atención, ojo, evalúa qué tipo de información es la que estás recibiendo. ¿Bien? Cristian, bueno, he aprendido mucho hoy contigo sobre estos temas, entonces yo pregunto de las personas que deciden al final de todo quitarse la vida, no seguir viviendo, ¿es porque nunca lograron el equilibrio de esos 3 aspectos en sus vidas? ¿No lo supieron manejar, sobrellevar, equilibrar? Sí, no contaron con unas herramientas, con una información y con lo que hicieron es lo que consideraron lo mejor. Debemos comprender que no es juzgar a las personas. Claro. ¿Sí? Porque hay otra frase que les comparto y es que todo es perfecto y es necesario. Entonces, si una persona se quita la vida, eso es perfecto y es necesario. ¿Sí? Claro, esa persona no tenía información, o sea, tenía otro tipo de información y entonces tomó esa decisión. No me quiero ir hacia la parte espiritual, pero básicamente esa persona dentro de su evolución era lo que necesario para que ella
viviera como tal. Entonces, es eso, no tenía información. Y entonces hace esto, eso es respetable totalmente. Eso no quiere decir que si vemos a una persona en inminente situación de suicidio, porque está parado en una ventana, entonces digamos, no, pues es que debemos ser respetuosos al proceso, esta persona, y pues si se va a lanzar, que se lance. No, ¿sí? Si es nuestra función, si nosotros somos el policía, el bombero, el familiar, de apoyar a esa persona y sabemos cómo hacerlo, pues es momento de hacerlo. ¿Para qué? Para luego que esa persona se abra un poco y se dé cuenta que la vida es eso, de días soleados y nublados, se abra como tal. Pero siempre el respeto hacia el otro. Vale, gracias. A ver. Bueno, aquí al público los invitamos a hacer algunas preguntas. ¿Alguien más? Bueno, Ceci, el ser es el amor, el hacer es el ego, todo se basa en actuar con amor o en base al ego. Gracias, excelente charla, Cristian. Wow, Ceci, hablas muy bonito. Paloma Charlotte, ¿cómo sabes en qué nivel te encuentras? ¿Cómo aumentas tu nivel de conciencia? Wow. Sí, con información de amor y un termómetro, digamos, para saber respecto a nuestro nivel de conciencia, es el termómetro. A mayor sufrimiento, menor nivel de conciencia. Okay. A menor sufrimiento, mayor nivel de conciencia. Eso es inversamente proporcional. Bueno, Luis nos habla del amor. No es lo que tenemos o no tenemos, lo que nos debería influenciar nuestro sentir. Es el ser agradecidos porque tenemos vida y la compartimos con quienes amamos y nos aman. Bonito. Así es. Aquí encuentro, y yo creo que podemos ya ir cerrando, por el interno en privado me llega, ¿qué pasa si se invierte la pregunta? Es decir... Así es. ¿Cómo mejor? Sí, eso también tengo una duda. Por favor. ¿Cómo, si no empezamos como del ser, sino al contrario, yo que soy más, digamos, del hacer, de la parte organizacional, por ejemplo, ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Y cómo mejorar desde el hacer al ser en las organizaciones? ¿Cómo mejorar del ser? O sea, algo invertido, ¿no? Sí, no ¿cómo mejorar el ser desde el hacer? Sí. Y esa es una pregunta lindísima, porque hemos trabajado cómo mejorar el hacer desde el ser. ¿Sí? Y entonces aquí se cambia la pregunta, ¿cómo mejorar el ser desde el hacer? Y esto es muy bonito y vamos a cerrar acá, ¿bien? Nosotros mejoramos el ser desde el hacer cuando lo que hacemos lo hacemos desde el amor. Cuando convertimos lo que hacemos en un acto de amor, ¿bien? Es decir, en ese momento, en una organización, por ejemplo, la función que yo desempeño en la organización deja de ser función y se convierte en misión. Y entonces ahí brota algo y es que yo no voy a trabajar, yo voy a compartir, yo voy a amar y lo que hago lo hago con amor, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejoramos el ser desde el hacer? Volviendo cada acto en un acto de amor. Y la pregunta que seguiría es, ¿y cómo uno convierte un acto en un acto de amor? Sencillo. Piensa amorosamente, es decir, pensamientos amorosos, palabras amorosas y de pensamiento. Lo que viene es un hacer amoroso. ¿Sí? Pero esa es la maestría y eso es lo que los grandes maestros, los maestros verdaderos, nos han dejado siempre. Y ahí ese es el punto de amor donde se encuentran todas las filosofías y las creencias y eso. El amor es la fuerza más grande y va más allá de nuestro color de piel, de nuestra cultura, de todo lo demás. El amor. 1000 espacios, ya eso creo que se nos alargó los 35, aunque yo no empecé desde el minuto 0, no tengo ningún inconveniente. Pero amorosamente te dimos muchos minuticos de más. Sí, exactamente. Estamos felices acá contigo con tu tema, Cristian. Muchas gracias. Bueno, esa es mi misión. ¿Sí? No mi función, sino mi misión.
Bueno, ya Excelente. lo último que te leo en el chat para que continuemos y ya finalicemos. Cuando hacemos, cumplimos nuestro propósito de vida, nuestra misión en la vida, dice Eli de Bélgica. Mario dice hacer las cosas con pasión y reconocer al otro. Y reconocer al otro. Bueno, que espectacular y que muchísimas gracias. No, gracias a cada uno de ustedes porque lo que nosotros hemos compartido en este espacio, pues no es más allá de una travesía, de una videoconferencia, una reunión Zoom, lo que hemos compartido es nuestra vida, que es lo más valioso que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros, en uso de su libertad, tomó la decisión de estar aquí y no de estar en otra actividad o compartiendo con otras personas. Es decir, lo que compartimos aquí. Así Esto es. es sagrado. Entonces, esto fue un acto sagrado. Quisiera darle, ya aquí damos cierre, a Oscar, que nos comparta un poco sobre esa medición que está haciendo Mide la Felicidad a nivel país. Pero antes sí me gustaría aquí, ya que me dieron el uso de la palabra, pero ya la entrego, el uso de la palabra. ¿Te Es gusta el uso de la compartirles palabra? mi experiencia en referencia a lo que ha significado para mí ser parte de Mide la Felicidad como emisario. ¿Bien? Lo que yo hago es lo que ustedes acaban de ver. Llevar información de amor a las organizaciones para que mejoren en el hacer. ¿Bien? Entonces, mi eslogan es: permítame apoyarles a mejorar lo que ustedes bien saben hacer desde el ser. Ese es mi trabajo. Cuando llega a Mide la Felicidad, pues fue muy positivo. ¿Por qué? Porque como emisario, entonces yo a las empresas les digo, mire, yo le ofrezco hacer una medición de la felicidad, no la hago yo directamente, pero les hablo de mí de la felicidad, y allí hay unos indicadores, y a través de esos indicadores se evalúa, se mide, y de acuerdo a eso, entonces yo le apoyo a mejorar ese hacer desde el ser. Es decir, más específico. Yo llego a empresas que tienen un orden, una claridad maravillosa, donde me dicen, mire, la situación que se nos presenta es esta, ¿sí? Es a nivel de comunicación entre el personal. Hay mucho conflicto, perfecto. Yo sobre eso trabajo. Pero hay empresas que me llaman y realmente, mire, es que hemos oído de usted, nos gustaría, yo participé en un taller, etcétera. Yo les pregunto, pero ¿sobre qué quieren trabajar? ¿Sí? ¿Hay algún tema? Sí, no lo tienen claro. Entonces la medición permite que esa empresa identifique cuál es el aspecto o los aspectos a mejorar y hacer esa medición. Y entonces ahí entro yo o ellos con sus propios equipos o con sus otras personas que les apoyan, trabajan sobre eso específicamente y luego vuelve y se mide. Y de ahí es lo bonito, pues mirar si eso que se hizo, entonces realmente transformó y mejoró ese aspecto o estos aspectos. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Oscar, compártenos un poquito a las personas la medición que se está haciendo a nivel país, por favor. Dejo yo aquí de compartir ya pantalla. Listo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por tu excelente presentación, por esa información tan importante. Y como dices tú, nosotros basados en ese hacer, basados desde el ser y desde el amor, pues hemos construido Mide la Felicidad y generar unos indicadores para poder cuantificar muchos de los temas que lo que nos has presentado hoy y lo que adicionalmente hemos visto en las otras etapas de la travesía. Como es de conocimiento de algunos y para los que no conocían, Mide la Felicidad en este momento está haciendo una medición a nivel mundial de qué está pasando en nuestro planeta, todas las personas que actualmente trabajamos o estamos vinculados a alguna organización, qué está pasando, qué estamos viviendo en esta época del COVID-19. Entonces, voy a aprovechar para que veamos en parte de estos indicadores y que tú me ayudes, Cristian, a que evaluemos algunos de estas cifras que estamos viendo, qué tan relacionados están con el tema que tú nos has presentado. Entonces, esta medición mundial actualmente, como vemos aquí en el mapa, ya hay aproximadamente unos 10, 12 países que están participando.
la gran mayoría de América Latina y algunos de Europa como son España, Bélgica y Rusia. Pero quiero que nos concentremos en dos países en especial. Uno va a ser Guatemala y el otro va a ser Colombia. Vemos que la nota general de felicidad a nivel mundial es de 68 en este momento con las personas que han participado en una escala de 1 a 100. En este momento la nota de 68 pues se encuentra en un rango naranja, estaríamos hablando que sigue siendo medio bajo, lo que nos da un gran potencial de lo que debemos empezar a trabajar. Aquí vemos la escala por países, ¿sí? Pero como digo, nos vamos a enfocar en Colombia y en Guatemala, y para eso voy a poner aquí dos filtros, que tú me ayudes a revisar, Cristian, unos temas en especial. Empecemos por Guatemala, que ha tenido una gran participación, y quiero agradecerle a todas las personas de Guatemala y que están aquí presentes y que ya han respondido esta medición mundial. Lógicamente, esta es una parte del modelo completo que aplicamos en las organizaciones. En las organizaciones aplicamos 54 indicadores. Aquí solo vamos a ver 19. Cristian, hablemos un poco sobre los aspectos más bajos que componen esta medición de felicidad, como por ejemplo, promover la autoestima dentro de las organizaciones. Basado en el tema que tú nos has presentado, ¿por qué crees tú que las organizaciones poco trabajan la autoestima en sus colaboradores? Bien, Oscar. Básicamente, pues se me viene a la cabeza en este momento, pues definir primero autoestima y es el amor propio. Bien, básicamente hay muchos tipos de amor, muchas categorías, ¿no? El amor al trabajo, el amor al deporte, el amor, la parte del amor filial, que es a la familia, a los hijos, el amor de pareja, que involucra el eros, ¿bien? Pero en todas esas definiciones de amor, y todos hablamos de amor, ¿qué es lo que más se asemeja realmente al significado de amor? Es el amor de madre. Sin embargo, ¿cuántas veces una madre grita a un hijo, castiga y golpea a un hijo? ¿Cuántas veces le obliga a comer sin que el hijo quiera comer? Y hay unas violaciones allí, siendo el amor más cercano, digamos, el amor humano más cercano a lo que es realmente el amor. El amor empieza hacia uno mismo, esa autoestima, digamos que es el término que se maneja en la medición como tal. Entonces, pues aquí vienen muchísimas cosas que surgen, ¿bien? Digamos que las personas en las entrevistas de trabajo, a la pregunta de si la persona fuma o no fuma, si toma licor o no toma licor, si hace deporte o no hace deporte, sobre la autoestima, es decir, sobre el amor que esa persona se tiene hacia sí misma, ¿bien? Entonces, es muy bonito ese indicador, porque cuando se habla de promover la autoestima, pues yo no le puedo decir a otro, oiga, ámese, ¿sí? Deje el cigarrillo, ámese, empiece a hacer ejercicio, ámese, no coma eso, porque yo debo ser respetuoso del libre albedrío que cada persona tiene. Sin embargo, cuando las empresas empiezan a tener información para el ser, de lo que hablábamos ahorita, ya todos lo comprendemos, y lleva esa información para el ser a sus colaboradores, muchos de ellos no tenían la información realmente. Y cuando ya la tienen, empiezan a modificar, pero libremente, ¿sí? En su libre albedrío. Y cuando empiezan a experimentar o aplicar esa información, mejoran en el hacer. Y esto es increíble, pero gracias a la medición, y lo he visto, la productividad aumenta, que eso es lo que le interesa a las empresas, ¿sí? Vamos a recordar que a la empresa, a no ser que sea una empresa sin ánimo de lucro, pero a las empresas lo que les interesa es producir. Es decir, este mundo se mueve a través de el factor dinero. Bien, eso quizás no debería ser así, pero es la realidad que tenemos. Bien, eso no es lo ideal, pero es la realidad. Y por eso estamos como estamos, por eso hay contaminación, por eso hay tanta violencia,
porque está funcionando el mundo de acuerdo al dinero, en función todo del dinero, no del ser. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuir? Pues llevando información, promoviendo esa autoestima, que es el amor propio hacia mí mismo, porque nunca una persona que no se ama a sí misma podrá amar a lo que tiene a su alrededor. Jamás, 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 jamás. ¿Ven? Solamente podemos dar lo que tenemos como tal. Adelante, Oscar. Excelente, Cristian. No, muy buen tu concepto. O sea, llevar mucho más amor a las empresas, siendo lógicamente respetuosos de los compañeros. Y pienso que es algo que no se promueve únicamente desde las directivas, sino cada uno de nosotros lo puede llegar a promover. Yo quiero hablar un poco sobre este aspecto que también ha salido un poco crítico, no solo a nivel de Guatemala, sino de todos los países, y es el tema de la educación financiera. Con esta situación del COVID-19 se ha evidenciado que muchos o muchas personas tenían muy pocos ahorros para subsistir o sobrevivir a esta situación que se está viviendo. Es muy importante y se ha evidenciado que muy poco promovemos la educación financiera dentro de las organizaciones, no solo para el hecho de obtener más dinero, para obtener más salarios, sino saberlo administrar, tener una visión de largo plazo. ¿Para qué? Para empezar a ahorrar, para pensar en si en algún momento nuestra empresa entra en crisis, o esta vez es una crisis a nivel mundial, algún problema de salud. Es muy importante que se promueva la educación financiera dentro de todas las organizaciones. ¿Para qué? Para que creemos una cultura de ahorro, le enseñemos esa misma cultura a nuestros hijos, a nuestras familias, porque nos está haciendo falta. Por lo menos necesitamos tener ahorrado dinero que nos permita subsistir los próximos 6 meses en el momento en que llegáramos a pasar por una situación muy compleja. Hay una pregunta en el chat desde hace rato y es ¿cuáles son los indicadores? Es importante acá un poco explicarles. Esta medición que estamos mostrando es una medición que lanzamos hace 2 semanas, es una medición internacional mundial que tiene 19 indicadores y que busca entender a partir de las 7 variables más importantes que tiene el modelo de Mide la Felicidad, se está midiendo únicamente la 7ª variable. Esos son los indicadores básicamente. Y otro tema importante, entendiendo que hay tantos países en este momento conectados, valdría la pena indicar, el Mapamundi muestra los índices de felicidad de ese 7º aspecto como tal. Muy importante esta información para que las personas, las empresas que en este momento están con nosotros, nos están escuchando y están haciendo o van a empezar a hacer las mediciones de felicidad en sus empresas, el objetivo es que podamos incluso entregarles sus propios resultados de manera comparativa con lo que a nivel mundial nos está arrojando esta medición internacional. No sé si quieres, Oscar, por favor, muestra donde están todos los países, por ejemplo, en este caso, en el ranking, quién está en mayor posición, en menor posición, de acuerdo al índice de felicidad. Ok, de acuerdo al índice de felicidad general, el ranking en este momento lo tiene Argentina y El Salvador, van casi empatados con 84 y 83 puntos. En último lugar se encuentra Perú y Chile, porque pues estamos viendo unos aspectos bastante críticos que no nos permiten. De la parte de Europa, pues Bélgica nos da una nota de 67 y España nos da una nota de 43. Dentro de los países latinos, pues vemos muy parejo lo que es México, Guatemala y Ecuador. Colombia viene un poco quedado muy similar, y Rusia, que nos sorprende muchísimo que ya hasta Rusia ha llegado a la medición, a pesar de que únicamente está en español. Pues hay personas que han participado, pues porque sabemos que hay mucho latino y mucho iberoamericano en todas partes del mundo, y la invitación pues es a compartirla en este link. Las personas que quieran participar pueden diligenciar este campo verde que está aquí y los va a llevar directamente al formulario con las preguntas. Oscar, señor. Quisiera por favor que me lleves nuevamente a ese indicador de promover la educación financiera. Sí, señor.
¿sí? Que hay algo como para cerrar respecto a, digamos, a ese aspecto, haciendo paralelo con la información que compartimos hace un momento. Entonces, por supuesto, ¿sí? El promover la educación financiera es llevar información del hacer en ese aspecto puntual, porque sería el segundo aspecto, que es la prosperidad, la materia, lo material. Entonces, Exactamente. pero sería, o es que las empresas lleven información para el hacer, ¿sí? Porque entonces nosotros podemos manejar ese indicador desde el hacer, que sería llevar a personas que compartan información para cómo hacerlo, cuáles son los pasos, cuáles son las alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, si a mí me llevan con la información del ser para ese aspecto, entonces yo lo ubicaría en el segundo indicador, segundo aspecto, prosperidad, la materia, el dinero, ¿bien? Pero la invitación desde el ser, y esto les va a servir a todos, es la siguiente, ¿sí? Y es preguntarse, un momento, quiero un voluntario o voluntaria del chat, por favor, que active el micrófono y diga yo, ¿sí? Para hacer este ejercicio. Cualquier persona simplemente levante el micrófono y diga yo. Aquí nos va a aparecer la vista del hablante. No importa que tenga o no tenga la cámara activada. ¿Yo? ¿Grecia? Sí, yo. Perfecto, Grecia. Grecia, ¿dónde te encuentras? En Guatemala. En Guatemala, perfecto. Grecia, voy a hacer una pregunta que no se hace generalmente, ¿bien? Y es, ¿qué edad tienes, Grecia? 31 años. Tienes 31 años, ¿correcto? Aquí estoy abriendo una calculadora. En esos 31 años voy a multiplicar, es decir, voy a coger 31 por 365 días. Eso nos da que aproximadamente has vivido 11.315 días. ¿Bien? Grecia, te hago la siguiente pregunta. De esos 11.315 días, ¿cuántos días te has acostado con hambre? Es decir, sin tener absolutamente nada que comer, sintiendo el hambre y no teniendo que comer. ¿Cuántas veces? Ninguno. Ninguna. No. Ahora, Grecia, quiero preguntarte, de esos 11.315 días que has vivido, ¿cuántos días ha caído la noche y no has tenido un techo donde resguardarte del frío? Ninguno. Ninguna, ¿correcto? Listo, resulta que en este momento hay una situación que se llama el COVID-19, que está sacudiendo economía, que está moviendo muchos aspectos, y hay muchas personas, Grecia, que en este momento tienen miedo del mañana. ¿Y qué va a pasar? Y yo no tengo ahorros, o si cuando se me acaben mis ahorros, o cuando ya utilice toda mi capacidad de endeudamiento, ¿qué va a hacer de mí? Y se llenan de miedos y de miedos y de miedos, ¿bien? Pero son miedos de la mente, imaginarios, ¿sí? Una cosa es que yo te preguntara, Grecia, ¿cuántas noches de esos 11.315 días has aguantado frío, hambre? Y tú me digas, no, pues de los 11.000, 5.000 días. Entonces yo digo, caramba, sí tiene una razón de esto. Y el universo, la vida es muy abundante, ¿correcto? Entonces sí, está bien desde el hacer todo lo que está a nuestro alcance, ¿bien? Para educarnos financieramente en ese hacer, para ahorrar, para darle un buen manejo al sistema bancario, a este sistema que funciona en nuestro mundo. Eso está perfecto, pero también debemos trabajar desde el ser, ¿bien? Con datos reales para afrontar las situaciones con unos datos. Entonces, ¿qué me hace a mí pensar si nunca en mi vida, de esos 11.315 días, he aguantado hambre, he aguantado frío, que ahora tenga que ser correspondiente para eso? Bien, esa sería como un paralelo, Oscar, y Grecia y todos, de cómo uno puede empezar a llevar información para el hacer e información para el ser. Y de esa manera mantener el equilibrio y disminuir, evitar el sufrimiento.
Excelente, excelente ese aporte, Cristian, buenísimo. Y mira, ya para terminar, algo que nos parece muy lindo, y dentro del chat dejamos el link para que todas las personas puedan ver las cifras. Las personas que han participado nos dicen que en 92 puntos son muy felices en su entorno familiar. Eso corrobora mucho de lo que nos enseñaste el día de hoy. Y el otro aspecto de los que sale mejor calificado es el orgullo por la compañía, ¿sí? Puede hacer que la nota general de felicidad no sea la más alta, porque está en un rango aproximadamente de 70, pero nuestro orgullo por esa compañía en la que trabajamos significa que estamos esperando mucho más. Tenemos una ilusión, una esperanza de que es una buena compañía, de que hace las cosas bien, y nos permite, pues, así como estamos hoy nosotros con la camiseta puesta de Mide la Felicidad, que las personas al sentir ese orgullo también hablen bien de la marca, sean leales, la recomienden. Entonces es otro de los indicadores que ha salido muy bien favorecido. Sí, Oscar, y no solamente el hablar bien y el querer, el amar a la organización, sino la sana defensa de la organización, porque toda organización es una fuente de prosperidad, es una fuente que le permite tener un sustento, y no solamente de ellos, sino de su familia. Entonces, es aprender esa sana defensa de esa organización, a proteger esa fuente como tal. Sí, que es un proceso, digamos, muy, muy lindo que las empresas en este momento es un apoyo que van a tener y que los colaboradores están sintiendo todo el proceso, porque es momentos de mucha sensibilidad. Entonces, todo aquello, tanto bueno o malo, que haga una empresa, lo va a sentir el doble el colaborador por todos los procesos, por todo lo que hemos estado viviendo y no estábamos preparados. Entonces, Oscar les acabó de dejar por el chat el link para que ustedes participen de manera libre. Como les decimos, no es todo el modelo, es solamente el séptimo aspecto, pero tiene 19 indicadores que son muy importantes, y ustedes, el modelo más o menos ¿cómo se llama? Se calibra se actualiza cada 3 horas. Se actualiza cada 3 horas. Entonces ustedes ahí mismo van a poder ver los resultados. Buenísimo que lo hagan con sus equipos de trabajo. Nosotros queremos impactar al mundo con este tema, y nuestra meta es poder tener 50,000 personas en todo el mundo que la hayan diligenciado y tener nosotros ese insumo para que en el momento en que entreguemos los resultados que nos hagan y nos pidan de consultoría a las compañías, poderles dar cómo está el mundo, cómo estamos frente al mismo país, al mismo mundo, al mismo sector, a la industria. Eso es súper, súper importante y está, digamos, a disposición de ustedes. Bueno, hemos llegado al final. Yo quiero agradecer a Cristian que haya estado hoy con nosotros. Se ha alargado un poco el tema, pero ha sido algo muy interesante. Por eso valió la pena estar aquí más tiempo. La verdad, muy, muy bonito tu tema, Cristian. Me ha dejado también muchas enseñanzas, me ha hecho pensar, reflexionar de aquellos momentos difíciles que uno pasaba en la vida y lo ha superado, o no ahogarse en los problemas, porque creo que debemos ser muy positivos. Y en esos momentos del COVID, pues tu tema cae como anillo al dedo. Agradecerte pues que hayas estado aquí, bueno, y contarles a todos que Mide la Felicidad y todo el equipo estamos muy felices porque el 16 de mayo ya comienza la certificación online. Ya esta semana se lanza y el 16 de mayo estaremos ya empezando a dictar nuestra certificación en gerencia de la felicidad organizacional, para que todos lo sepan. Los que quieran formar parte de esta promoción son bienvenidos a las inscripciones. La próxima semana les haremos llegar la información y será promocionada en todas las redes sociales. Además, decir que son 50 horas, ¿no, May? Ya, digamos que nuestros alumnos, que muy bellos, los veo por acá conectados, de la certificación que hemos dictado en Guatemala, han sido 20 horas. Aquí son 50 horas y somos 5 los panelistas que vamos a estar, las personas que los vamos a acompañar y los vamos a apoyar en este proceso de la certificación, que tiene un respaldo internacional de la Universidad de Miami y de Unilogos. Igualmente, invitarlos también todos los jueves a las 6 de la tarde a los Happy Class que están abiertos a todo el público durante el COVID,
para que formen parte también de estas charlas, porque hay expertos hablándonos de temas de felicidad, del ser, de la parte emocional. Bueno, la verdad es increíble, Diana, lo que Mide la Felicidad está haciendo en estos momentos, informando a las personas y la campaña que entre todos los emisarios estamos aportando un granito de arena a esta situación actual. Sí, mil gracias a todos por su asistencia, a nuestros emisarios, nuestros alumnos, nuestros amigos y todas las personas que se han conectado. Grabamos nuevamente nuestra travesía. Quien nos quiera escribir, necesita alguna información, por favor nos escriben a comercial@midelafelicidad.com. Ya se está escribiendo en el chat para que lo tomen. Cristian también dejó los datos de LinkedIn para que lo puedan también ubicar. Entonces, quienes estén interesados en que les enviemos la grabación, la información, con el mayor gusto, comercial@midelafelicidad.com. En guatemalteco pone Mario que gracias, cachiquel, en el idioma maya, algo así. Pero que nos lo pronuncie alguno para escuchar la pronunciación. ¿Cómo se pronuncia? Matiosh. Ah, igualito como lo dijo Mike. Matiosh. Otra vez, ¿Cómo? Mario, otra Pero se vez. escribe cachiquel. No, Matiosh se escribe M-A-T-Y-A-X. Está arriba del chat. Ah, Pues escribieron Matiosh, otros sí. posterior a lo que yo escribí, Matiosh. Matiosh, sí, señor. gracias. Gracias. En idioma maya, cachiquel. Okay. Matiosh. Cachiquel es el idioma maya, Es el idioma, pero la palabra correcto. gracias es Matiosh. Vale. Ah, qué Así es, lindo. correcto. Matiosh. Gracias. Gracias a todos por su presencia, por su compañía. Qué lindo, Gracias, muchas May. Gracias, Oscar. Diana, Bendiciones. la felicidad. Gracias a Cristian, todos cuídate ustedes. mucho, gracias. Les quiero decir Gracias. una última palabra. A cada uno de ustedes, donde se encuentren, los amo. Te amo. ¿Bien? Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad. Chao, los Chao, amamos. Nosotros gracias. también los amamos. Chao. Sean felices. Chao. Chao.